Mi madrastra denunció que robé su bolso de diseñador por una discusión minúscula, pero no mi demanda, aunque mi padre suplica que no lo haga. Comenzaré dándoles algo de contexto. Yo, de 22 años, me gradué de la universidad hace aproximadamente un mes. Desde entonces, he estado viviendo con mi papá y mi madrastra. Esto es solo un arreglo temporal, y mi papá lo sabe porque también sabe que no me agrada mi madrastra y no tengo ningún interés en quedarme con ella a largo plazo. Verónica, que es como se llama mi madrastra, tampoco me quiere mucho, así que no es como si ella estuviera triste porque no me agrada. Mi madre biológica falleció cuando tenía 9 años, y cuando tenía alrededor de 17, mi papá comenzó a salir con Verónica. Para cuando cumplí 20, ya estaban casados. Desde el principio, ella nunca me quiso mucho. No entiendo qué tipo de persona de unos 30 años decide que va a odiar a una adolescente sin razón alguna, pero ese fue el caso de Verónica. A pesar de que era mucho mayor que yo y realmente no tenía ninguna razón para despreciarme, parecía tener una actitud muy extraña conmigo desde el inicio. No sé, quizás me veía como competencia por la atención de mi padre o algo por el estilo. Por mi parte, mi desagrado no fue desde el principio, ya que intenté tener una relación cordial con ella, pero cuando vi que a ella no le importaba eso, comencé a ignorarla. Vivimos en la misma casa hasta que me fui a la universidad, y no fue una experiencia agradable porque siempre estaba buscando oportunidades para molestarme. Naturalmente, no estaba muy feliz de volver a quedarme aquí, pero hasta que encuentre un trabajo y pueda pagar un alquiler, es lo que tengo que hacer. Lo había aceptado, pero Verónica no quiere que me quede ni siquiera un tiempo aquí. Mientras estaba en la universidad, volvía a casa en las vacaciones o algunos fines de semana, pero solo por unos días. En esos momentos, ella era tolerable porque sabía que pronto regresaría a la universidad y no iba a generar un drama innecesario. Pero ahora, no son solo por un par de días, y todo lo que hago le molesta porque estoy interrumpiendo su paz o lo que sea. Así que su forma de mostrar su descontento es hacerme la vida imposible porque es así de madura y adulta. Hemos estado discutiendo sin parar cuando mi padre no está, pero cuando llega a casa, ella finge que todo está bien y como que aquí no ha pasado nada. Sé que no tiene sentido contarle a mi papá sobre esto porque probablemente pensará que estoy exagerando, ya que él ve una faceta de mi madrastra que es muy diferente. Tampoco quiero ser mezquina ni darle la satisfacción de mostrarle que me molesta, porque sé que es lo que quiere. Pero con lo que hizo recientemente ya no hablamos de una simple discusión, así que no es como si pudiera dejarlo pasar. Por eso presenté cargos en su contra, y ahora mi papá dice que fui yo quien la provocó y que lo que hago está mal. Esto fue lo que sucedió. Hace 5 días tuvimos una discusión por algo muy trivial, lo típico con ella. Mi papá estaba en el trabajo y yo estaba ocupada solicitando empleos en línea por la mañana. Mientras llenaba una solicitud, Verónica entró como un huracán a mi habitación y comenzó a gritarme por la cantidad de ropa sucia que tenía, porque eso ocupaba la lavadora. Ella también necesitaba lavar su ropa, y mi ropa le impedía eso. Lavo mi ropa quizás 2 veces a la semana, no sé por qué eso es un problema. Pero como ella necesita usar la lavadora, aunque sea para lavar 2 de sus ropas interiores solamente, eso es motivo de discusión. Lo cual decidió aprovechar para armar un escándalo. Me dijo que esta era su casa y que no podía comportarme así con ella. Yo le respondí que, en realidad, esta era la casa de mi papá y que ella no había hecho nada en toda su vida para merecer quedarse aquí, aparte de buscar un hombre y casarse con él para quedarse en casa sin hacer nada. Ella estaba siendo mezquina, y yo solo estaba reaccionando de la misma manera. La discusión se intensificó bastante. Después de un rato, se fue, y pensé que todo había terminado. Pero esa noche, después de que mi papá regresara a casa, Verónica comenzó a gritar diciendo que uno de sus bolsos de diseñador, recién comprado y valuado en $1.500, había desaparecido y empezó a acusarme de haberlo robado. Le dijo a mi papá que, como yo aún no tenía trabajo, estaba bastante segura de que había hecho algo. En lugar de defenderme, por alguna razón, mi papá tomó su lado y dijo que si realmente no había tomado nada, entonces debería hablar con ella en lugar de ponerme a la defensiva. Después de unos minutos de gritos entre las dos, ella simplemente decidió llamar a la policía. Fue lo más humillante que viví en mi vida. Registraron toda la casa, incluyendo mi habitación y mis pertenencias, dejaron todo patas arriba. Pero no encontraron nada. Finalmente, el bolso fue reportado como robado, pero me dejaron en libertad porque claramente no lo tenía en mi posesión y no había ninguna prueba en mi contra. Esa noche, por lo humillada que me sentía, decidí irme. Desde entonces, he estado quedándome con una amiga. No hablé con mi papá, y él tampoco intentó detenerme cuando me fui, entonces sé exactamente quién le importa a mi padre y quién no. Pero hace 2 días, me llamó llorando y me dijo que Verónica había confesado. Resulta que ella había sacado el bolso y lo había dejado en casa de una amiga hace unos días con la intención específica de incriminarme. Le dijo la verdad a mi papá después de que él la sorprendiera hablando por teléfono con esa amiga.
Él la escuchó decir lo feliz que estaba de que yo finalmente me hubiera ido. Me dijo que estaba muy arrepentido y que en este momento no estaba hablándole a Verónica. Quería compensarme invitándome de vuelta a casa y disculpándose en persona. Pero le dije que la única forma de que regresaría a casa es si ella ya no viviera allí. Algo que veo lógico después de lo que hizo. Es decir, después de lo que le hizo a su hija, lo mínimo que esperaría es eso. También le informé que, ahora que sabía la verdad, iba a denunciarla y presentar cargos en su contra por esto. Estaba furiosa. Pero él intentó calmarme y me dijo que no hiciera eso porque podemos resolver todo esto en privado, que presentar cargos contra ella solo iba a empeorar la situación hasta un punto sin retorno. Quería que nos lleváramos bien, pero yo no quería eso en lo absoluto. Así que comenzó a suplicar que no lo hiciera, y que solo lo había confesado para ponerle fin a nuestra pelea y que regresara. Pero aquí está lo gracioso, ella no lo mantuvo en privado cuando llamó a la policía, así que no veo razón alguna para no hacerlo yo. Así que lo voy a hacer de todos modos. Además, ella hizo todo eso solo para sacarme de la casa, y mi padre se niega a verlo o no le importa. Hay algo realmente mal con esa mujer. Y si mi papá no puede verlo, y todavía espera que en algún momento nos llevemos bien y solucionemos esto, entonces algo anda mal con él también. La única razón por la que tengo dudas es porque la amiga con la que me estoy quedando me dijo que si hago esto, prácticamente me puedo despedir de cualquier posibilidad de reconciliación con mi papá en el futuro. Es evidente que él ama a Verónica por alguna razón, y si presento cargos contra ella, probablemente nunca podrá perdonarme y lo perderé para siempre. También me recordó que mi papá hizo muchos sacrificios por mí en el pasado. Después de que mi mamá falleciera, prácticamente me crió solo sin la ayuda de nadie más en la familia. Nadie estuvo dispuesto a apoyarnos, ni económicamente ni emocionalmente. Tuvo que hacer muchos sacrificios, y mi amiga solo quería que pensara en eso antes de tomar una decisión. Así que, por eso, estoy un poco indecisa sobre lo que quiero hacer. Aunque estoy convencida de que no hay nada de malo en presentar cargos contra Verónica, lo que me preocupa es mi papá. ¿Creen que le debo eso por haberme criado o esto es motivo suficiente como para romper mi relación con mi padre? Edición. Como muchos me han preguntado, no lo mencioné porque no pensé que fuera relevante, pero mi papá tiene alrededor de 48 años y Verónica tiene 37. Tienen una diferencia de edad de 11 años. Verónica solía trabajar cuando conoció a mi papá, pero dejó de hacerlo después de casarse con él. Por eso hice el comentario sobre ella en mi publicación. No creo haber dicho nada malo porque sé exactamente qué tipo de mujer es. Aunque mi papá no pueda verlo, yo sí. Si hubiera sabido que se iba a convertir en esto después del matrimonio, habría advertido a mi papá desde el principio. Aunque de poco hubiera servido, porque si mi padre no ve que lo que hizo está mal, entonces nada lo hará. Actualización 1. He decidido seguir adelante y presentar cargos contra Verónica. Cualquiera que haya sido mi relación con mi papá, no puedo permitir que eso interfiera con lo que se debe hacer. Lo respeto, lo amo y admiro todo lo que ha hecho por mí, pero eso no significa que voy a dejar que Verónica se salga con la suya. Y si a él le parece que estuvo bien o es un problema menor, entonces me demostrará que nuestra relación está rota. Honestamente, creo que él debería haber visto esto venir, porque fue él quien me llamó y me contó la verdad. Si no quería que tomara medidas en su contra, entonces no debería haberme dicho nada. Creo que esa es exactamente la razón por la que no quería que presentara cargos, porque sabe que fue él quien me lo contó y se sentiría muy culpable si todo termina mal para ella. Pero ahora, ya es demasiado tarde. Las cosas definitivamente van a salir mal para Verónica, y no pienso dejar pasar esto. Ya hablé con algunos amigos y me han puesto en contacto con un buen abogado. Me va a costar dinero, pero creo que valdrá la pena. Tengo algo de dinero que mi mamá me dejó. No quería tocarlo porque lo consideraba mis ahorros y lo estaba guardando para emergencias o lo que fuera. Pero en este momento ya estoy en negociaciones con una empresa, y si todo sale bien, comenzaré a trabajar el próximo mes. Pagan bien, y creo que esto vale la pena el riesgo. Es hora de que Verónica tenga alguna especie de correctivo. No puede ir por la vida sin consecuencias. Así que la estoy demandando, y si gano, tendrá que pagarme daños y perjuicios. O bien, puede optar por resolver esto fuera de la corte, lo cual también estoy dispuesta a considerar. Pero lo que quiero es que se dé cuenta de que ha perdido. Tal vez muchas personas consideren que esto es mezquino y vengativo, pero me da igual. Esto es importante para mí, y lo voy a hacer sin importar lo que digan los demás. Actualización 2. Bueno, en estas últimas 2 semanas no he estado en contacto con mi papá. Él intentó comunicarse conmigo varias veces, pero no le respondí porque sabía que estaba yendo en contra de lo que él quería. No quería pelear con él, y sabía que si hablábamos, intentaría convencerme de que no siguiera adelante con esto. Así que simplemente no dije nada. Seguí adelante con los trámites legales, hablé con el abogado, hice todos los arreglos necesarios, y hace 2 días, Verónica finalmente fue notificada.
Esa misma tarde, mi papá volvió a enviarme mensajes. Durante los últimos días, había elegido mantenerse en silencio, probablemente porque yo no estaba respondiendo ni dispuesta a hablar con él. Pero una vez que Verónica fue notificada, eso dejó de importar. Me decía que estaba muy decepcionado, que esta no era la forma en la que él quería que yo manejara las cosas, y que era una locura que ni siquiera estuviera considerando su punto de vista. Dijo que esta no era la forma en la que él me había criado. A eso, finalmente respondí. Le dije que había hecho un buen trabajo criándome, pero que ahora era mi decisión si quería lidiar con esto de forma vengativa o con perdón. Y elegí no perdonar a Verónica por la simple razón de que ni siquiera se mostró arrepentida. ¿Cómo podía siquiera considerar perdonar a alguien que ni siquiera se disculpó por lo que hizo? No tenía sentido. Así que tuve que tomar otro camino, y yo tampoco estoy arrepentida. Porque, si nos basamos en cómo me crió, él también me enseñó a no dejar que nadie me pisotee. Así que no puede enojarse porque estoy actuando exactamente de la manera en la que me enseñó a actuar. No puedo comportarme de acuerdo a su conveniencia, y él necesita entender eso. Soy su hija, y estoy extremadamente agradecida por todo lo que ha hecho por mí, pero al final del día, también soy mi propia persona, y él tiene que dejarme serlo. Además, si realmente cree que puedo perdonar a Verónica después de lo que hizo, entonces está gravemente equivocado. Ella no merece mi perdón, ni siquiera lo pidió. En las últimas semanas, tuvo muchas oportunidades para disculparse. Y aunque estoy segura de que sabía de que estaba considerando demandarla, ni siquiera lo intentó. Aunque sea para salvar su pellejo. Y no entiendo por qué está molesto. Porque si él realmente quería que todo se resolviera de manera pacífica, sin abogados, entonces también podría haber hablado con ella. Eso era lo que debía haber pasado. Necesito que lo entienda. Así que le escribí un mensaje explicándole todo esto. ¿Y su respuesta? Un silencio absoluto. Supongo que simplemente no tenía nada que decir en su propia defensa, porque todo lo que dije era verdad, y él lo sabe. Sería un tonto si no lo viera. Por ahora la demanda va a continuar, y dependerá de Verónica si quiere que esto llegue a juicio o prefiere arreglarlo todo por fuera. Pero de cualquier forma va a pagar. Y no solo tengo una demanda contra ella, sino también he presentado cargos criminales por haber hecho una denuncia falsa. Es probable que termine con antecedentes por esto, según mi abogado. Lo cual no cambiará mucho para ella, porque no es como si trabajara, pero es lo correcto hacer en este momento. Actualización 3. Lamento mucho no tener actualizaciones para ustedes en mucho tiempo, pero conseguí un trabajo y ya no estoy tan libre como antes. También tuve una mudanza en el medio, ya que he conseguido mi propio apartamento, así que he estado ocupada. De todos modos, sé que probablemente están leyendo esto porque quieren saber qué pasó entre mi papá, Verónica y yo. Así que sí, seguí adelante con la demanda, pero en cuestión de días, ella consiguió un abogado y dijo que quería llegar a un acuerdo fuera de la corte. Ahora bien, por mucho que me hubiera encantado prolongar esto y convertirlo en una gran molestia para mi papá y Verónica, yo también tenía mis limitaciones económicas. Así que si ella me lo estaba entregando en bandeja de plata, estaba lista para aceptar el acuerdo. Resumiendo, obtuve $15,000 de esto, lo que es 10 veces más de lo que costaba el bolso. Además, Verónica tuvo que hacer servicio comunitario, porque al final del día, aunque llegamos a un acuerdo, ella todavía había presentado una denuncia falsa ante la policía. Afortunadamente, para ella, como era su primera y única ofensa, no ha sido peor. Lo bueno es que tendrá antecedentes por esto, ya que una denuncia falsa es algo muy serio. Ahora bien, el dinero del abogado y el dinero que tuvo que pagar como compensación estoy segura de que salió del bolsillo de mi padre. No hay forma de que ella tenga esa cantidad de dinero. Incluso el bolso en sí fue un regalo de mi papá por su cumpleaños. Pero bueno, al menos conseguí algo de esto, y ese era mi objetivo principal. Lamentablemente, desde que ocurrió todo esto, mi papá y yo no hemos hablado. No lo he bloqueado, ni él me ha bloqueado a mí. Puede comunicarse conmigo si quiere, y yo puedo hacer lo mismo, pero simplemente ninguno de los dos quiere hacerlo. El último mensaje que le envié fue el que mencioné en mi actualización anterior, donde lo confronté por su comportamiento. No tuvo ninguna defensa para lo que le dije, así que simplemente nunca respondió. Y hasta el día de hoy, todavía no se ha molestado en hacerlo. No tengo mucho más que decir al respecto. Es una paz extraña, pero a veces termino extrañando mucho a mi papá. Incluso después de que se casó con Verónica y yo me fui a la universidad, nos mantuvimos en contacto, y él ha sido una parte importante de mi vida durante tanto tiempo que se siente raro aceptar que las cosas no volverán a ser como antes. Pero aquí cada uno considera que ha tomado el bando correcto, y al menos yo sé que no voy a cambiar, aun cuando eso implique que mi relación con mi padre se arruine. Actualización 4. Ha pasado oficialmente un año desde la última vez que hablé con mi padre. No tengo idea de qué ha estado haciendo,
la única vez que oigo hablar de él es cuando voy a reuniones familiares. Ni siquiera asiste a esas reuniones, así que no lo he visto en mucho tiempo. No me sorprende que se haya distanciado de todos los demás, porque en realidad nunca estuvo muy unido a nadie en la familia desde el principio. Por lo que sé, él y Verónica siguen juntos y ahora están buscando adoptar. Me enteré de esto hace una semana en la boda de una prima, y estaba sorprendida. No sabía que mi padre quería tener otro hijo. No es que no quiera tener un hermano, pero simplemente estoy sorprendida con esto. Supongo que tiene sentido, quieren seguir adelante con sus vidas. Pero, en algún momento, creo que simplemente quería que mi papá me eligiera a mí, su hija, en lugar de a Verónica. Por otro lado, por más mezquino que suene, realmente espero que no logren adoptar a nadie. Verónica no es apta para ser madre, y ni siquiera entiendo cómo mi padre aceptó la idea de adoptar un hijo con ella, de todas las personas, especialmente después de lo que me hizo. No puedo imaginar la clase de ejemplo que será Verónica para ese hijo. Creo que ya está arruinado antes de ser adoptado. No es que le desee el mal a mi papá, simplemente estoy siendo realista. Tarde o temprano, se dará cuenta de lo vacía que es su relación con Verónica y del enorme error que ha cometido. Y para cuando eso suceda, ya será demasiado tarde para reparar su relación con los demás. Actualización 5. No pensé que volvería a publicar una actualización después de tanto tiempo, pero aquí estoy. Han pasado 3 años y muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, me voy a casar. Mi prometido y yo hemos estado juntos los últimos 3 años. De hecho, cuando publiqué mi última actualización aquí, ya había comenzado a salir con él. Hemos estado viviendo juntos durante el último año y medio, y recientemente me propuso matrimonio. Ha pasado una semana desde entonces, y hace un par de días lo publiqué en todas mis redes sociales. Obviamente, estaba muy feliz, y muchísimas personas me felicitaron. Y una de esas personas que me contactó después de mucho tiempo sin saber nada de él es mi padre. Lo cual se sentía muy extraño, porque no habíamos hablado en casi 4 años. Escuché de algunos familiares el año pasado que él y Verónica estaban pasando por un mal momento y que, en ese momento, vivían separados. También supe que había desarrollado un problema con la bebida, lo cual, sinceramente, no me sorprendió. Según lo que sabía, mi abuelo también sufrió de alcoholismo en las últimas etapas de su vida, así que este es un problema familiar. Por algo mi padre no bebía mucho, pero esto habrá cambiado en el último tiempo. Me felicitó, y en el espíritu de los nuevos comienzos, le respondí y le di las gracias. Pero eso fue todo, no dije nada más. Luego me respondió nuevamente y me dijo que había estado pensando en contactarme desde hace mucho tiempo. Me confesó que, durante los últimos 4 años, solo había pensado en lo mucho que yo tenía razón, en todo lo que le dije. Admitió que había sido extremadamente egoísta y que ahora estaba pagando por ello. Me contó que él y Verónica se habían separado y estaban considerando el divorcio. Por supuesto, tendría que pagarle una pensión, porque ella no había trabajado en mucho tiempo. Y aunque no trabajaba por decisión propia, seguía estando legalmente obligado a mantenerla hasta que ella decidiera casarse de nuevo o renunciar al apoyo económico por cualquier motivo. Pero hasta que eso suceda, está atascado pagando por ella. Me dijo que las cosas entre ellos se habían vuelto muy amargas en los últimos años y que nunca pudo perdonarla realmente por lo que hizo. Pero tampoco pudo perdonarse a sí mismo, porque con el tiempo se dio cuenta de que todo había sido culpa suya. Sin embargo, cuando finalmente entendió su error, yo ya había dejado de hablarle, y estaba demasiado avergonzado como para intentar comunicarse conmigo. También me dijo que se negó a adoptar un niño con Verónica, porque sintió que ella solo estaba tratando de reemplazarme. Eso provocó una gran pelea entre ellos, y fue la razón principal por la que terminaron separándose. Terminó su mensaje felicitándome nuevamente y diciéndome que lo sentía. Me dijo que esta era la oportunidad perfecta para darme su bendición para mi futuro y para pedirme perdón por todo lo que había pasado. No voy a mentir, lloré al leer ese mensaje. Es decir, es mi padre y todo eso. Pero aún después de leer todos estos mensajes, preferí responderle con un gracias por la felicitación y eso fue todo. ¿Podría perdonarlo y tratar de recomponer nuestra relación, especialmente ahora que Verónica no está? Sí, podría. Pero elegir a Verónica luego de lo que sucedió, con lo malo que podría haber sido para mí, es algo que no podré perdonar así como así. Su pequeña venganza podría haber tenido consecuencias mayores, si ella tenía la suficiente inteligencia como para esconder el bolso en mi habitación, por ejemplo. Podría tener antecedentes, podría ser difícil para mí encontrar un empleo. ¿Y mi padre tomó su lado? Bueno, esa es una consecuencia con la que deberá convivir. Me alegraré si él acaba divorciándose y consigue que Verónica no obtenga ni siquiera la pensión conyugal, pero hasta ahí llegará mi relación con él. Ya puedo imaginar algunos comentarios, que querrán un final feliz en el que vuelvo a hablar con mi padre, pero ese no será mi caso. Actualización 6. Cuando decidimos casarnos, sabíamos que organizar una boda tomaría tiempo,
pero no pensábamos que sería tanto o incluso más complicado que un divorcio. Así que, el divorcio de mi padre ha sucedido antes que mi boda. He asistido a bodas con 200 invitados, lo cual es 5 veces más grande que la mía, y no puedo imaginar lo que ha implicado organizarlas. Seguramente contrataron a alguien para eso, pero en nuestro caso, no podíamos pagar una planificadora de bodas, así que hicimos todo nosotros mismos. Quizás ese fue el error, pero no queríamos gastar miles de dólares en una simple boda. Pasando al divorcio, mi padre ha terminado definitivamente su relación con Verónica. Y en noticias que podríamos considerar positivas, ha evitado tener que pagarle una pensión. Esto se debe a que usó lo que ella hizo conmigo como motivo de divorcio. En este estado, existe la posibilidad del divorcio por culpa, que generalmente se utiliza en casos de infidelidad, algo que, conociendo a Verónica, no me sorprendería que hubiera sucedido. Pero también se aplica de manera más general cuando se puede demostrar que una de las partes es culpable del fin del matrimonio. En el caso de Verónica, su falsa denuncia contra mí, que destruyó mi relación con mi padre, y finalmente su matrimonio, fue prueba suficiente. Lo veo como algo positivo porque, si hubiera recibido una pensión conyugal, probablemente no tendría que trabajar. Pero ahora tendrá que hacerlo, y con sus antecedentes, encontrar un buen trabajo no será fácil. Tendrá que trabajar en algo, pero es probable que sea peor de lo que habría conseguido sin esos antecedentes. Sé que mi padre está triste por la soledad, después de haber alejado a todos de su vida. No solo a mí, sino también a otros familiares, como mencioné en una actualización anterior. Pero ese es el problema de las relaciones tóxicas, te aíslan de todos, y cuando terminan, te dejan completamente solo. Es probable que esta sea mi última actualización, porque con Verónica fuera de la ecuación, no espero tener mucho más que contar. Edición. No, mi padre no asistió a la boda. Lo aclaro aquí porque me lo han preguntado muchas veces. También puedo decir que Verónica ha encontrado un empleo en una fábrica, que es la pequeña información que he obtenido sobre ella.